Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos regala y la misericordia una vez más extendida hacia cada uno de nosotros en la mañana de hoy. Ruego que para ti, para los tuyos, este día sea uno lleno de toda bendición y abundancia en el Señor. Te invito a que medites en el pasaje bíblico que considero en la mañana de hoy, en el libro del profeta Habacuc, capítulo número 2, verso 2 y verso 3, que dice de la siguiente manera: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Alguien en una ocasión dijo las siguientes palabras: si no sabes hacia dónde vas, nunca sabrás cuándo llegarás. Y ciertamente que esa expresión tiene mucho sentido, inclusive podríamos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos un destino, nosotros tenemos una meta fija, determinada, y es poder un día llegar a la presencia del Señor, estar con el Señor para siempre, verle cara a cara. Dios ha creado al ser humano, a ti y a mí. Dios nos ha creado para que podamos tener éxito, para que podamos vivir en bendición. Y el éxito no es suerte, no es una magia que pueda aparecer y desaparecer de momento. Es algo que debemos proponerlo en nuestra vida para poder alcanzarlo. Sin embargo, hay que definir algo en la mañana de hoy, porque cuando la gente oye la palabra éxito, en muchas ocasiones malinterpreta lo que en realidad significa esa palabra. Éxito no tiene que ver nada con fama. Éxito no tiene que ver nada con dinero, no tiene que ver nada con poder. Porque lamentablemente hay gente que tiene fama, que tiene dinero, que tiene poder, pero lamentablemente no son felices. Éxito es mucho más que eso. Tiene que ver que al final de tu vida, cuando hayas finalizado todo, te hayas dado cuenta que amaste a Dios por encima de todas las cosas, que amaste a tu prójimo, que amaste a tu familia y que pudiste dejar un legado y disfrutaste la vida que Dios te permitió tener, pudiste disfrutarla al máximo. El mayor ejemplo de lo que es tener éxito lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Fue exitoso en su ministerio, fue exitoso en su obra y aún fue mucho más grande el día que resucitó, el día que venció la muerte y le pidió al Padre que enviara al Consolador para que estuviera con nosotros todos los días hasta que Él viniera o nosotros llegáramos a su presencia, precisamente para que nosotros también podamos tener éxito y triunfar en el Señor. Y es ahí donde viene precisamente las palabras del profeta Habacuc que comparto en la mañana de hoy. El éxito tuyo y mío, la cúspide de nuestro éxito, la cúspide de nuestra travesía en este planeta Tierra, la culminación de todas las luchas y todos los sinsabores que hayamos podido experimentar, se finalizará, terminará, lo alcanzaremos el día que estemos en la presencia del Señor. Sin embargo, el consejo del profeta Habacuc para nosotros es el siguiente: que aunque se tarde un poco más de tiempo, debemos tener la paciencia para esperar en Él. Habacuc es un profeta que le toca profetizar en tiempos turbulentos, donde vive la injusticia, la opresión, y le clama a Dios y le pregunta a Dios: ¿por qué en muchas ocasiones, si los enemigos a los cuales Dios estaba utilizando para castigar al pueblo eran peores que ellos, por qué Dios los utilizaba
para castigar a su pueblo Israel. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios le ofrece a Habacuc una visión de esperanza, una visión que se centraliza en una promesa, que aunque la justicia aparentemente pueda tardar en llegar, finalmente llegará. Todo lo que tú y yo pedimos a Dios, Dios tiene un tiempo determinado, un tiempo prefijado por Él, y tenemos que recordar que el tiempo de Dios nunca es igual que el nuestro. El tiempo de Dios no se acerca ni pizca a lo que nosotros quisiéramos que así fuera. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo perfecto. Yo me puedo desesperar, pero Dios siempre llegará en el tiempo perfecto, en el tiempo oportuno. Y Dios le está hablando al profeta Habacuc para decirle al pueblo: en medio de lo que estás viviendo, va a venir la esperanza. En medio de lo que estás viviendo, yo te haré justicia. Y aunque tardare, no te desesperes, porque eso va a llegar. Un agricultor siembra la semilla, no pensando que esa semilla va a crecer al otro día. Él sabe que la cosecha no va a llegar de inmediato. Tiene que darle tiempo, tiene que tener paciencia, tiene que darle cuidado a esa semilla. Y de esa misma manera, Dios trabaja en la vida tuya y en la vida mía. A veces de maneras que tú y yo no las podemos entender inmediatamente. Pero alguien una vez dijo que lo que yo no entiendo hoy, lo entenderé mañana. Pero aún si no lo entiendo mañana, y es Dios quien lo está permitiendo, y es Dios quien está obrando, puedo descansar que todo lo que Dios permite, que todo lo que Dios hace es bueno, y su nombre siempre será glorificado. Hay veces en la vida nuestra donde Dios tiene que hacernos la misma promesa, el mismo recordatorio que le hizo Dios al pueblo a través de Habacuc. Aunque el tiempo de Dios puede ser diferente al nuestro, la promesa que Él ha hecho es segura. La frustración llega, el desaliento llega, a veces hasta de manera errónea hemos dudado de la fidelidad del Señor. Sin embargo, Dios nos está invitando en esta mañana a que confiemos en Él, a que confiemos a que su plan es perfecto, que aunque yo no vea el resultado inmediatamente, esa justicia, esa promesa de Dios para mi vida va a llegar. Cuando tú miras la vida de José en el libro de Génesis, años de sufrimiento, de injusticia, de esclavitud, fue lo que él experimentó antes de que Dios le exaltara. Pero Dios, en medio de todo lo que José estaba viviendo, Dios estaba entretejiendo un plan perfecto para catapultar a José a un nivel mayor, al lugar donde Dios lo tenía ya posicionado. Esta vida de José, su historia, nos recuerda que aunque la espera puede ser larga, pero la recompensa vale la pena. En nuestra vida, mi amado hermano, encontramos situaciones que nos hacen pensar: ¿dónde está Dios? ¿Estará Dios escuchándome? ¿Estará Dios a punto de responderme? Pero debemos descansar en esa promesa que Él nos está haciendo en la mañana de hoy, que sin duda vendrá y no tardará. Y esa promesa debemos abrazarla más todavía cuando se trata del retorno de Cristo a la tierra, cuando se trata del momento que tanto tú y yo estamos esperando. Debemos esperar con un propósito. Pablo decía que cuando él corría la carrera del Evangelio, no la corría, como decimos, en el campo a lo loco. No iba tirando golpes a ciegas al aire. Él tenía un propósito ya determinado. Tenía un propósito fijo. Tenía ya una meta hacia donde él se iba dirigiendo. Dios le está diciendo a Habacuc: escribe, levántate y escribe la visión.
Y escribir una visión no es una tarea simple. En este momento Dios le está diciendo al profeta: tienes que decirle al pueblo algo que posiblemente a ellos no les va a gustar. Porque quizás ellos están esperando una liberación inmediata y Dios le está diciendo: la visión va a tardar aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Se va a tardar un poco, pero el fin de lo que tú estás viviendo va a llegar. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Esa es la pregunta que debes hacerte en esta mañana. ¿Qué es la visión que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Algún llamado? ¿Alguna inquietud? ¿Algún deseo de crecimiento en tu vida? Ser mejor creyente, ser mejor adorador, ser mejor servidor. Dios te está diciendo a que esa visión, ese llamado, ese sentir que tú estás sintiendo en tu corazón, lo hagas realidad en el nombre del Señor. Porque no solamente te va a bendecir a ti, va a bendecir a aquellos que están a tu alrededor. Nada de lo que Dios hace, lo hace solamente para que tú y yo seamos bendecidos. Dios hace cosas en la vida nuestra para que otros también puedan ser bendecidos en el nombre del Señor. Y volvemos y repetimos nuevamente lo mismo, que el tiempo de Dios es perfecto, aun cuando parece que se está demorando. La promesa del cumplimiento a lo que Dios ha prometido nos está recordando que el camino que tú y yo estamos andando, este camino del Evangelio, este camino de la fe, requiere paciencia, requiere saber esperar, requiere tener esperanza y confiar que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Debemos mantener la expectativa de que Dios va a hacer algo grande. Debemos mantenernos esperando en el Señor, pero mientras esperamos, no vamos a cruzarnos de brazos. Mantenemos nuestra búsqueda, mantenemos nuestra adoración, mantenemos nuestro servicio, mantenemos nuestro culto al Señor. Cuando tú miras el libro de Santiago, capítulo 2 y verso 17, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No podemos cruzarnos de brazos mientras esperamos lo que Dios va a hacer. Debemos seguir trabajando, debemos seguir hacia adelante. Aún con pocas fuerzas, hay que armarse de valor y levantarse en el nombre poderoso de Jesús. Debemos involucrarnos en servir a los demás para poder llevar a otros también a recibir lo que Dios tiene para ellos. Mientras estamos esperando las promesas del Señor, debemos permitir que nuestra fe nos impulse, nos mueva a actuar, nos mueva a hacer el bien, nos mueva a compartir con otros, como Jesús le decía a aquellos con los que hacía un milagro: ve y cuéntale y dile a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. En esta mañana que Dios nos está regalando este hermoso privilegio, Dios una vez más nos está diciendo: espera el propósito de Dios en tu vida. Puede ser que parezca que se ha tardado, pero Dios, óyelo bien, Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él siempre está presente para ayudarnos. Hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que aprender a ponerse metas en el Señor. ¿Qué yo quiero lograr en el Señor? ¿Qué yo quiero alcanzar en el Señor? Y esto no se trata de decir yo quiero X o Y posición dentro de la iglesia. No, porque volvemos a lo mismo. Éxito no es fama, no es reconocimiento, no es riqueza, no es poder. Éxito es amar a Dios por encima de todas las cosas y dedicar tu vida al servicio a Dios, para que Dios pueda decirte:
Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus propósitos? Debemos entender, mi amado hermano, en esta mañana, que el éxito tuyo y mío no se mide por los logros que tengamos en esta vida, sino por lo que hemos tenido que superar para poder alcanzar esos logros. Vencer los obstáculos. Muchas veces, muchos de nosotros, y entre ese grupo estoy incluido, para poder llegar hasta donde Dios nos ha permitido llegar en el día de hoy, hemos tenido que pasar muchos obstáculos. En ese caminar hemos tropezado. En ese caminar nos hemos lacerado. En ese caminar nos hemos puesto a pensar si ha valido la pena el sufrimiento, el abandono, la crítica, el señalamiento. En ese caminar, sí, donde hemos tropezado, donde hemos caído, nos hemos llegado a preguntar si Dios tendrá de nosotros misericordia. Pero cada vez que llegan momentos como esos, podemos recordar el momento donde Jesús va donde Pedro. Un Pedro que el remordimiento le estaba carcomiendo por haber negado al maestro, por haber maldecido, diciendo que no lo conocía. Y cuando miramos el momento donde Jesús va al encuentro de Pedro, tenemos que recordar que tú y yo servimos a un Dios de segundas oportunidades. Y cuando finalmente Dios permite que podamos alcanzar algo, lo valoramos porque nos damos cuenta que éxito no es lo que tengo. Éxito es aquello por lo que tuve que luchar, por lo que tuve que llorar, por lo que tuve que pedirle a Dios que me diera las fuerzas para poder alcanzarlo. Éxito es poder terminar diciendo: prosigo al blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, a través de la palabra del profeta Habacuc, donde Dios nos está diciendo: la promesa está, la palabra está, la visión está. Se va a tardar un poco, pero confía que va a llegar. Y hoy es un buen día para que tú y yo nos fijemos metas en el Señor. ¿Cuán rápido las veremos? Solamente Dios lo sabe. Pero vamos a proponernos cada día servirle a Dios mejor, porque no debemos olvidar lo que dije al principio. Si no sabes hacia dónde vas, nunca sabrás cuándo llegarás. Lindo día. Bendiciones en el Señor.